Estamos paso a paso, estación a estación, siguiendo este camino de consagración a Jesús y a María, a los Sagrados Corazones. Hay que hacerlo en el tiempo, porque las cosas importantes no se pueden improvisar. No basta hacer una oración o un conjunto de oraciones, no basta un sincero deseo del corazón. Hace falta que cale en nuestra vida, que como el agua que cae despacito, permee bien la tierra, la empape bien y no caiga toda de golpe y se produzca una riada que deja la tierra, salvo la superficie, seca. Por eso estamos haciendo este itinerario, estas 14 estaciones que culminarán, si Dios quiere, el Día de la Inmaculada de este año 2021. Hemos visto ya algunas cosas, pero siempre con este objetivo: consagrarnos al Señor, a la Santísima Virgen, al Señor con María y como María. Consagrarnos significa intentar ser como ellos, agradarles a ellos, separarnos del mundo para entregarnos a ellos, ser personas consagradas a ellos, dedicadas a ellos, aún viviendo en medio del mundo. Y ya hemos visto cómo imitar a Jesús. Hemos empezado a ver cómo imitar a la Santísima Virgen en su relación con Jesús. Quisiera fijarme en 2 puntos de los que enuncié en la última catequesis, la última estación. ¿Qué hace una mamá? Pues lo primero que hace una mamá es que nazca su hijo, permitir que nazca su hijo, dar a luz a su hijo. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Pues hace muchas otras cosas una mamá, pero esta es la primera. María, Madre de Dios. María que permite que nazca Jesús. Pero nosotros no podemos imitar a María en su maternidad física. No podemos imitarla porque eso es algo único e irrepetible. Sin embargo, el Señor nos dio algunas pistas de cómo podemos imitar a María en su maternidad de una forma espiritual. Por ejemplo, cuando le dicen: ahí afuera tu madre y tus hermanos, tus parientes próximos, que te buscan, y él responde: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O esta otra pista, cuando el Señor dice a sus discípulos, lo cuenta San Mateo, dice a sus discípulos: donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por lo tanto, podemos imitar a María en su maternidad de una forma espiritual. Podemos imitarla a través de la escucha y del cumplimiento de la palabra de Dios y a través de la unidad. La unidad es una virtud extraordinaria. La unidad es una virtud divina, porque Dios es uno. Es trino, son 3 personas distintas, pero es uno. La unidad, por lo tanto, es un elemento esencial del catolicismo. La Iglesia decimos que es una, santa, católica, apostólica, una. La unidad, por lo tanto, es la manera en que nosotros podemos trabajar para imitar a la Santísima Virgen en su maternidad de una forma espiritual. Pero la unidad no es fácil. Y además no siempre está claro en qué consiste la unidad. ¿A quién tenemos que hacer unidad? ¿Con quién? ¿Hasta dónde? Pero sí tenemos que saber desde el principio que es algo esencial, importantísimo. Pero a la vez es algo, naturalmente, que tiene límites. Por ejemplo, tenemos que hacer unidad con nuestros superiores. Y si nos mandan algo contrario a lo que Dios enseña, por eso está el tema de que hay que escuchar la palabra y cumplirla. Tenemos que hacer unidad con la jerarquía de la Iglesia. Y si algún miembro de la jerarquía, como por desgracia a veces sucede, está enseñando algo contrario a lo que enseña Jesucristo y enseña la Iglesia, es que el cura dice: bueno, tengo que hacer unidad con el sacerdote, con el párroco, sí, pero
tengo que hacer unidad siempre en torno a la palabra de Dios. Eso es lo que no hay que olvidar nunca. Pero normalmente nos encontramos con otras dificultades para hacer unidad. El carácter del otro o nuestro, los problemas de la vida, las tensiones, aquellas cosas que hacen que perdamos la paciencia, aquellas cosas que hacen que queramos romper la familia o la relación con alguien. Hemos aprendido que más vale ceder que romper. Y que la unidad es un valor tan grande que hay que estar dispuestos a ceder. No a cederlo todo, no a aguantarlo todo, pero sí a ceder mucho y a aguantar mucho. Cuando decimos que hay que ceder en todo, vuelvo a repetir, no estamos diciendo que cualquier cosa sea válida, pero hay que ceder mucho. No en todo, pero sí hay que ceder mucho. En la vida hay que ceder mucho y hay que aguantar mucho. Porque si no aguantas, si no cedes, te encontrarás solo. Con esta persona, en esta familia, con esta comunidad, en este grupo, en este trabajo, tienes estos problemas. No aguantas, te marchas y tendrás otros problemas, a veces los mismos, pero tendrás otros, incluso puede ser que peores. Hay que aprender a ceder antes que a romper. Hay que aprender a ser humilde. Hay que aprender el valor de la unidad. Insisto, no hay que ceder en todo, no hay que pasar por todo, pero sí hay que ceder mucho y hay que aguantar mucho. Y hay que plantearse muy bien las cosas antes de romper la familia, por ejemplo. Hay que aprender que la humildad construye la unidad y habrá momentos, situaciones en las cuales tendrás que plantarte y decir, por aquí no voy a pasar, no puedo. Es una línea roja que no voy a cruzar, que no puedo cruzar. Pero hasta que se llega a esa línea roja, hay muchas líneas amarillas que sí que hay que aprender a pasar. Hay demasiadas rupturas en las familias, por ejemplo, demasiadas rupturas que se podían haber evitado si hubiéramos tenido o si se tuviera presente esto, que en la vida hay que ceder y hay que aguantar mucho. Y que en todos los sitios hay problemas. Y que no existe ni la persona ideal, ni la familia ideal, ni el mundo ideal, porque eso está en el cielo. Dicho esto, las líneas rojas también existen y hay que saber que esas líneas rojas no se deben traspasar. Por ejemplo, la línea roja de la violencia en el hogar, por ejemplo, de las infidelidades permanentes, por ejemplo. Pero hasta llegar a esa línea roja hay que aprender a ceder y hay que aprender a aguantar. Otra cosa que hace una mamá por su hijo ya recién nacido, o después de nacido, no solamente recién nacido, es cuidarle. Le alimenta, le protege en invierno, en verano, le lleva al médico si está malito, cuida de su hijo. Nosotros que queremos imitar a María en su relación con Jesús, que queremos imitarla permitiendo con la unidad, aprendiendo a ceder antes que a romper, también tenemos que imitar a María cuidando de Jesús. ¿Dónde está Jesús para cuidarle? Al menos hay dos sitios donde sí que está Jesús y lo sabemos. Eucaristía y la persona que sufre. Eucaristía, ahí está Jesús. Cuida de Jesús en la Eucaristía. Por ejemplo, comulga en gracia. Comulga con respeto. Estate en la iglesia con respeto. Eso no es un bar, no es una plaza. Es la casa del Señor y está el Señor allí presente. Acompaña a Jesús en la Eucaristía. Acompáñale haciendo una visita al Santísimo o con la adoración del Santísimo. Estás imitando a María. Estás preparándote para la consagración. O Jesús presente en el que sufre. Y hay muchas formas de sufrimiento. El que ha perdido un ser querido, el que no tiene trabajo, el que se encuentra desconcertado y desorientado, el enfermo, el anciano, el niño. En ese Jesús es donde el Señor
necesita a su mamá. Y necesita a su madre, que una vez necesitará una cosa y otras veces necesitará otra. Necesita a su madre que le dé de comer, que le haga compañía. También necesita a su madre que le corrija, que le enseñe. Es decir, Jesús está presente en cualquier persona que sufre. En esa persona que sufre, sabiendo que ahí está Jesús, nosotros, porque queremos imitar a María, tenemos que acudir a ayudar. No nos pide Dios que resolvamos todos los problemas del mundo. Ni siquiera podemos resolver muchísimas veces los problemas de aquellos que más queremos. Ni siquiera podemos resolver nuestros problemas. El Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que hagamos lo que podamos. Todo lo que podamos. Y nada más que lo que podamos. No más de lo que va con nuestras fuerzas, pero sí todo lo que podamos hacer por acompañar, por aconsejar, por dar de comer, por ayudar dando una oferta laboral, el que pueda hacerlo. En cada persona que sufre está Cristo. Y María está siempre, como madre, cuidando de su hijo. No pudo evitar la Virgen que mataran a su hijo, pero estuvo a su lado. Nosotros no podemos evitar prácticamente casi nada de los sufrimientos de los hombres en el mundo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte es una parte esencial de nuestro seguimiento de la Virgen María en su amor a Jesús. Por lo tanto, en esta séptima estación de nuestro itinerario, imitar a María, trabajando por la unidad, aprendiendo a ceder antes que a romper, intentando evitar cosas que rompan esa unidad, por ejemplo, los chismes, hablar mal del ausente, por el contrario, hablar bien del ausente, destacar la parte positiva y luego cuidar de Jesús presente en el que sufre, según nuestras posibilidades, pero según todas nuestras posibilidades. Un buen trabajo para este mes. Nos vemos el mes que viene, si Dios quiere.